Y Profe, vamos. una preguntita antes Sí, de que arranque, qué pena. sí, Profe, es que estaba revisando si usted al final nos puede dar una orientación bien de cómo es que las referencias, claro que porque sí. pues no, para que nos retroalimente, porfa, es que pues como estamos haciendo los trabajos de grado y todo eso, Ok, como usted es bien exigente en ese tema, pues nos gustaría que, a mí personalmente me gustaría que nos orientara bien cómo es que deben quedar vale. para que no la vamos a ya embarrar en los otros trabajos, en el de la monografía o algo así. Vale, profe, Listo. gracias. De una. Hagámoslo enseguida. Gracias, profe, gracias. Bueno, entonces les voy a compartir el escritorio. Y antes de empezar, vamos a hacer enseguida esa parte. Yo no sé, voy a buscar aquí algo que sea sobre informática. Informática forense PDF. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está cargando un documento. Perfecto. Aquí nos sirve. Informática forense también nos sirve. Aquí está. Pide descargarlo. Informática forense, proceso de recuperación de información digital. Vamos a abrirlo a ver. Remake text. Bueno, este no. Este formato no me gusta. Podemos otro, informática generalidad de aspecto. Vamos a abrir este. Listo. Vamos a abrir. Vamos a suponer que nosotros tenemos esos archivos. Vamos a abrir un documento Word y listo. Entonces, bueno, también podemos tener por aquí la norma APA. Esto para tenerlo allí pendiente, consultarlo. Yo creo que yo les había compartido esa parte en la diapositiva 0. Yo verifico aquí. Bibliografías. Así, aquí está, norma APA. En la socialización del primer encuentro sincrónico, allí está la diapositiva. Allí la tiene. Bien, esto como para tenerlo ahí a la mano. ¿Cómo referenciamos? Vamos a suponer que yo estoy aquí en este documento, informática forense. Yo voy a mirar por aquí algo que me sirva. Contribuciones, espacio. Vamos a suponer que yo tomo esta parte. Cuando se ingresa a una escena del crimen para ejecutar el peritaje correspondiente y se encuentra una persona abatida en el suelo, se procede a identificar valores como, eso no me gusta mucho, en el mundo informático el proceder es similar. En el caso de una fraude es necesario observar aspectos, bueno, vamos a suponer que yo necesito este párrafo, ¿verdad? Yo lo copio, voy a copiar textual. Estoy en mi documento, aquí estoy escribiendo, tengo, ¿verdad? Y aquí en esta parte yo voy a pegar mi párrafo.
Es necesario observar aspectos como su ordenador, su tipo, porque no me lo copió todo. El ordenador, su tipo, la sala en la que se encuentra y su... ¿Saben qué sé? Esto es basura. No sé por qué lo copió así. Ah, bueno. No lo deja copiar. Entonces la sala en que se encuentra y su sistema operativo. Vamos a suponer ese pequeño texto. Entonces, ¿qué es lo ideal? En este momento, como yo tomé esto, y esto no es de mi autoría, pero yo lo necesito textualmente, como está aquí, lo primero que yo hago en Word es venir a referencia, le digo que voy a insertar una cita y que voy a agregar una nueva fuente. ¿Qué es esto? Un documento de un sitio web. Entonces, aquí en las opciones me debe mostrar documento de sitio web. El autor puede ser varias personas o puede ser corporativo. ¿Cuándo es corporativo? Cuando es de una institución, una universidad, una empresa. Por ejemplo, que no aparezca autor, sino como ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultad de Ingeniería, o ASI, la Asociación Colombiana de Ingenieros. Eso sería un autor corporativo. En nuestro caso, tenemos varios autores. Entonces, él sería autor y le digo editar. En el documento, nosotros encontramos al principio los autores. Entonces, tengo Iván, a ver si me lo deja copiar. Sí, apellidos. Entonces, el apellido queda arriba, abajo quedan los nombres. Le digo agregar. Este tiene varios autores. Saúl Yasaca. Yasaca es el apellido. Y aquí coloco y lo voy agregando. Estoy copiando para no equivocarme y para ahorrar tiempo. Este sería el siguiente. Este tiene segundo nombre. Lo pego acá. Y acá se me fue uno. Listo. Aceptar. Entonces me quedan así. Nombre del sitio web. ¿Cómo se llama el trabajo? Informática forense. Sería este el título. Informática forense. ¿Tiene fecha? Miremos si tiene fecha por aquí. Sí, 2018. Si no tiene fecha, le colocamos S.F, sin fecha. Si no le encontramos fecha. Este tiene 2018. Tiene año, mes ni día, lo dejamos quieto. Y la URL. Y la URL. Y ya enseguida, mire que me dé aquí, esto es una cita para decir que este texto lo tomé directamente de ese autor. Listo. Vamos a suponer que ahora me vengo por acá. Vamos a suponer que tomo este.
copió, no me dejó copiar. ¿Será que no tiene permiso para copiar? Volver, guardar, crear, ir a no. Bueno, hoy en día las compañías ven la necesidad de la informática forense. Vamos a tratar de copiarlo. Hoy en día informática forense de la informática debido a los avances tecnológicos. Vamos a dejarlo hasta allí. No, eso es para tecnológico. Vamos a dejarlo hasta allí. Esto es para hacer el ejemplo. Entonces aquí encuentro también Bonilla Pérez, Diana Marcela y Sierra Rodríguez Leonardo. Hay dos autores. Hacemos lo mismo. Me vengo a referencia, insertar cita y voy a agregar una nueva fuente. Sigue siendo un documento web y están los autores. Le digo, entonces, tomo el primero. Bonilla Pérez, Diana. Pero usted no me deja escribir nada. Aquí sí me toca escribirlo. Bonilla Pérez. Y el nombre, Diana. Y lo agrego. Y el siguiente es Sierra Rodríguez Leonardo. Sierra Rodríguez y debajo Leonardo. Y lo agrego. Digo aceptar. Se llama también informática forense. Listo. Informática forense. Vamos a ver si por aquí en algún lado tiene la fecha. Aquí hay autores. No hay fecha. Este documento no tiene fecha. Como no tiene fecha, le digo s.f, sin fecha. Y la URL. Y le digo aceptar. Entonces, mira, Bonilla Pérez y Sierra Rodríguez sin fecha. Listo. Vamos a continuar en este. Vamos a ver si este me deja copiar. Sí. Vamos a suponer que yo necesitaba esta parte. ¿Dónde están los autores? Aquí hay varios también. Entonces, lo mismo, referencia, insertar cita, agregar una fuente. Aquí escojo documento porque sigue siendo documento de sitio web. Hay varios autores. Entonces, allí está Oscar López. Lo llevo. Como el nombre va abajo, lo corto. Luego allí lo agrego. Apellido y nombre. Y finalmente Ricardo León. León. Ricardo. Agregar y aceptar. Informática forense, generalidades, aspectos técnicos y herramientas. Entonces, como está en mayúscula, no lo voy a copiar así porque se ve feo. Informática forense, dos puntos, generalidades, aspectos técnicos y herramientas. Listo.
Vamos a ver si tiene fecha. Bogotá, Colombia. No tiene fecha tampoco. No, no hay fecha. No hay fecha. Está sin fecha también. No tiene. Listo, como no tiene, entonces sin fecha. Y la URL. Listo. Vamos a suponer que yo aquí inserté una tabla. Aquí como para hacer ejemplo, no la vamos a llenar ni nada. Entonces, una tabla, ¿cómo se coloca? Miremos la norma. Dice aquí, tablas. Data, cuerpo. Debe llevar estructura. Tabla 1, nombre de la tabla. Entonces, yo me voy por aquí, por... esto es insert... No. Estoy en referencias. Insertar nota, insertar nota al pie. Insertar tabla de ilustración. No, pero esto es para la tabla. Aquí voy a insertar índice. No, se me olvidó. Este es para la bibliografía. Tabla y contenido, agregar texto, actualizar tabla, insertar nota pie, insertar final, nota siguiente. Dios, cuando digo yo, buscar, investigar, insertar cita. Insertar título. Hasta fuera. Insertar título. Pero yo no voy a insertar una ilustración, sino que busco aquí tabla. Y él automáticamente me coloca tabla 1. Word la deja ahí y coloco aquí, bueno, no sé, voy a colocar aquí que diga ejemplo de tabla. 1. Aceptar. Pero como la norma me dice que esto debe venir abajo, ¿sí? Que viene el número encima y debajo. Número de tal, bueno, listo. Este sería. A esto yo lo puedo editar. Le pongo 12 y le pongo el mismo tipo de letra. Aquí, por ejemplo, hay que estar pendiente del párrafo. Aquí se me fue mucho, entonces yo lo voy a ajustar. Exacto. Tabla 1. Aquí debe ir los títulos. ¿Qué la norma dice? Que debe llevar la de arriba sin horizontal y sin nada. Entonces aquí toca empezar a jugar con esto. Bueno, pero esa de allí sí la necesito. La que no necesito es la de la derecha. Esta la quito. Esta la quito. Y esta la quito. Esa la quito. Esta la quito. Y esta la quito. Y acá no necesito la de la izquierda. Como no necesito la izquierda, le doy aquí. Le doy aquí. Y le doy aquí. ¿Qué es lo que me dice, querido? La de arriba y esa de abajo no la necesito. Esa de abajo no la necesito. Esa no la necesito. Y me quedaría así, por ejemplo. Y aquí va, ¿qué digo yo? Columna 1, que sería como el encabezado. Ay, profe, es que me da una pena con los otros compañeros.
y no era el tema. Ay, no, qué pena, profe. No, pues tranquilo, hagámoslo. No, Tranquila, tranquila, Patricia, no te preocupes. Uno tiene que resolver las dudas, no te preocupes. claro. Ay, Abajo qué viene pena una con nota. ustedes. Gracias. Una nota. Esta tabla muestra cómo cambia la cantidad de niñas embarazadas. Entonces yo voy a colocar. Esta tabla es un ejemplo de cómo citar, de cómo diseñar en APA. Diseñar una tabla. Y, ¿qué más dice? Y por lo tanto, bueno, ¿qué más tiene aquí? Aquí está un ejemplo. Nota. Allá la 2020, página 45, aquí está. Estos son los autores. Entonces, como el autor aquí, autor, diseño propio, por ejemplo, diseño propio. Estoy tratando de que miren la tabla. Y tabla 2. Vamos a suponer, para no demorarme, yo voy a colocar esto. Miren. Esto aquí. Eso, me vengo a referencia. Voy a insertar título. Ya me quedó la tabla. Y coloco aquí ejemplo 2. Así sencillo lo voy a dejar, para no demorarnos. Lo mismo. Así. Y bueno, para no demorarme, le voy a dejar la referencia. Ah, bueno, ya está aquí. Diseño propio. Listo. Eso era como para hacer allí. Lo mismo sucede con formato texto, tabla, figura o imágenes. Tienen la misma, miren. La figura o la imagen arriba, debajo el nombre y la nota. Y esto sería la referencia. Vamos a decir, por aquí hay un ejemplo. No, no hay más, ese. Pero bueno, es lo mismo que insertar una imagen. ¿A dónde vamos? Yo supongo que terminé mi documento. Salto de página siguiente. Porque no me hizo. Ah, pues estoy por acá. No me está haciendo el salto. Ahora sí, listo. Estoy allí. Entonces yo quiero primero la bibliografía. Entonces yo digo referencias bibliográficas. ¿verdad? Me vengo a referencia y aquí le digo que voy a insertar la bibliografía. Puedo coger este tipo así, o le digo simplemente insertar bibliografía. Entonces, mire, él automáticamente me la inserta. Yo no tengo que estar preocupado por la bibliografía. ¿Y de dónde sale esto? Bonilla, Hidalgo y López, de lo que hicimos aquí, de la cita de esta, y no sé para dónde me cogió la otra. Una, dos, tres, aquí está, 1, 2 y 3. Entonces, esto es cita y esto es bibliografía. Word nos permite hacer bibliografías. Entonces, cogimos un ejemplo de texto, de documento. Aquí Word maneja muchos libros, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, informe, etc. Aquí hay que ir cogiendo lo que usted va haciendo. Y nos queda una bibliografía. APA la organiza en forma alfabética. B, H, L. ¿Sí? Y nos queda así. Que usted siguió y agregó más bibliografía,
simplemente se viene aquí, le da clic derecho y actualizar campos. Y ya automáticamente la actualiza. Yo no tengo que preocuparme por eso. ¿Cierto? Y así como hicimos la tabla, entonces insertar, voy a insertar otro salto de página aquí. Bueno. Aquí también yo puedo insertar, ¿dónde que no se me pierde otra vez? Insertar tabla de ilustraciones. Y aquí yo cojo la tabla, el estilo y le digo aceptar. Entonces me queda el índice de tabla. Me queda automático. De la misma forma que me queda el índice de tablas, puedo hacer el de figura. ¿Sí? Las figuras se insertan lo mismo que las tablas y viene aquí. Y eso me queda allí listo. También se pueden incluir, vamos a suponer, repito por último, voy a colocar título principal. ¿Qué me dice la norma APA sobre los títulos? Y buscamos aquí. ¿Dónde que están los títulos? Portada, resumen, texto, tabla, figura, apéndice, tipo y tamaño de interlineado, líneas, títulos y subtítulos. Entonces me dice que de nivel 1 va en centrado, negrita cada palabra, iniciando en mayúscula. Entonces, lo primero que me vengo es que le digo aquí que esto es título 1. Y aquí yo puedo decir que voy a modificar el título Time New Roman de 12, el color, y me dice que va en negrita. Ya lo marqué como título 1, pero además me dice que cada palabra en mayúscula y en negrita. Ese es el título 1. Vamos a suponer que yo aquí tengo un título 2. ¿Qué me dice APA del título 2? Alineado a la izquierda, negrita, cada palabra inicia en mayúscula. O sea, que marco esto, busco título 2, le digo que voy a modificar y hago lo mismo. Time New Roman 12, negrita y centrada. Pero me dice, perdón, centrada no, alineada, y me dice que cada palabra, bueno, como aquí tengo una sola, me queda así. Vamos a suponer que aquí tengo el título 3. 3. Yo lo marco y le digo que el título 2 también, como allá lo de así, vamos a suponer que me queda hasta ahí. Ya, no tengo más. ¿Esto para qué? Para ahora venir aquí y voy a insertar tabla de contenido. Tabla de contenido personalizada, aceptar, y ahí está. Y aquí yo puedo decir manualmente tabla de contenidos. ¿Sí? Y yo no tengo que preocuparme por la alineación y nada, sino que todo esto me lo hace Word. Entonces esto es algo rápido, ¿sí? De cómo se hace
una tabla de contenido, una tabla, un índice de tabla, puede ser el índice de figura, cómo se marcan los títulos de acuerdo a la norma APA, cómo se inserta una tabla y cómo se cita y las referencias. Eso así rapidito. Todo eso lo hace Word. Yo no tengo que preocuparme de nada, mire, y nos queda un trabajo elegante, bien presentado, bien organizado. Algo corriendo rapidito así. ¿Qué les parece? Súper chévere, profe, muchas gracias. De verdad, Okay. y ahí ya nos queda el video de eso que necesitamos. Sí, aquí está. Muchas gracias. Esa es la idea. Y siempre la norma APA. La norma APA no es para uno aprendérsela, es para uno irla consultando a medida que va trabajando. Y resulta bueno. que con el tiempo, cuando uno la va aplicando, uno termina mecanizando esos pasos. Sí, Bien. profe. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Eso es lo que uno pide que tengan los trabajos, que los trabajos sean presentados de esa forma. Y es un trabajo que da ganas de leerlo y la bibliografía pues queda súper. Todo queda bien organizado. Bien. Vamos al tema que nos compete hoy y vamos a hablar un poco del elemento de competencia 3 que habla de obtener el perfil criminal del ciberdelincuente, autor del punible informático, mediante la aplicación de los estándares y criterios propios del modelo Scrum. Ese es el elemento de competencia 3. El tema 1 nos habla de generalidades y componentes del modelo Scrum. Conjunto de componentes interrelacionados de cuya sumatoria y análisis se obtiene como resultado el perfil aproximado que permite identificar al autor atacante del hecho investigado. Eso es lo que nos va a permitir el modelo Scrum. Su autor, Don Parker, planteó en su modelo que los ataques e incidentes informáticos son planeados y efectuados por individuos que poseen habilidades, conocimientos, recursos, motivación y autoridad. Estos 5 componentes son la parte esencial del modelo Scrum. ¿Qué es? Scrum es la sigla en inglés, el acróstico, como lo vemos aquí. Habilidades, skill, conocimiento, knowledge, recursos, resource, autoridad, authority, y motivación, motivation. Entonces, de aquí sale la sigla de Scrum. Debilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación. Entonces, dentro de una investigación de un incidente informático, el individuo que posea el mayor nivel de cada uno de los anteriores componentes se perfila como el posible autor y o atacante del ilícito. Entonces, se evalúan las habilidades, los conocimientos, los recursos, la autoridad y la motivación para ver entre los sospechosos cuál es el que más se acerca y tiene el perfil apropiado para haber sido el autor del ataque. Aquí hay unas lecturas recomendadas de Dragon Jar que nos hablan del modelo Scrum. ¿Sí? Está un poco resumido, no, este índice que está aquí no funciona en la página. Y aquí está este otro artículo que, aunque está en inglés, con las tecnologías que tenemos, pues no nos sería complicado. Yo, por ejemplo, uso para traducir Yandex. A mí me gusta utilizar varios. También utilizo
el Bing de Microsoft y por supuesto el de Google. ¿Por qué? Porque uno, la idea ¿cuál es? La idea es que uno traduzca. Entonces, aquí dice Rusia, yo no voy a traducir a Rusia, yo lo quiero en español. Entonces aquí tenemos que buscar español. Debe aparecer como Spanish. ¿Sí? Entonces yo lo quiero que me lo traduzca. Y yo le puedo dar aquí. Y él me traduce automáticamente el modelo Scrum. Vea. La habilidad de los conocimientos y ya yo puedo leerlo. Y esto lo hago también con Bing. ¿Para qué? Del inglés ¿a quién? Al español. ¿Para qué? Para tener varias traducciones de tal forma que yo pueda ir obteniendo entonces voy a traducir de español a inglés, de inglés a español y él me lo traduce. Entonces, si no tenemos el dominio de la segunda lengua en inglés, también ya podemos utilizar los distintos traductores. Yo personalmente uso estos tres cuando es muy técnico y no logro entender, me valgo de los traductores. Yo utilizo entonces Yandex, el Bing de Microsoft y el de Google. Y entre los tres voy buscando allí y me hago una idea muy cercana y buena de la traducción si no tengo la capacidad, repito, de leer en inglés. Les doy a estos traductores porque son muy buenos y nos ayudan mucho. A mí me encantan utilizarlos y utilizo los tres para poder leer porque a veces no traducen, lo traducen muy literal y se pierde el sentido. Entonces, entre uno y otro, uno complementa la lectura. Entonces, se los dejo como una parte aquí de apoyo al material para que no se varen cuando tengan que leer un documento o un artículo que esté en internet, porque él automáticamente lo lee. Bien. Entonces, esas son como las generalidades del modelo, pues en el documento, en el módulo, pues hay de pronto un poco más de lectura que podemos hacer. El tema 2 habla de la metodología de aplicación del modelo Scrum. Entonces, dentro de la aplicación del modelo se busca la cuantificación de cada uno de los componentes del mismo, teniendo como parámetro principal la información que se ha recolectado en la entrevista y que se encuentra tabulada. Es decir, tenemos que hacer entrevistas, ahorita veremos cómo hacerlas y cómo se tabula. La metodología propuesta hace que el modelo Scrum ofrezca una nueva visión en el ámbito de los autores y ejecutores de ataques e incidentes informáticos, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Posee los atributos y cualidades para examinar posibles perfiles. Analiza diversas circunstancias relacionadas al sospechoso y a la conducta investigada. Se constituye como una herramienta no solo de investigación, sino de prevención, la cual permite predecir potenciales amenazas. Estos son ejemplos de preguntas que se pueden hacer. ¿Alguna vez ha utilizado sistema operativo Linux? ¿Qué tipo de capacitaciones tiene en informática? ¿Con qué frecuencia trabaja usted en el equipo de la víctima? ¿A quién le solicita usted la contraseña de acceso al sistema afectado? De las siguientes aplicaciones. Perdón. Voy a hacer aquí un ajuste. De las siguientes aplicaciones, aquí.
¿Sí? Porque no medita. Ahora sí. Aquí de las siguientes aplicaciones, yo lo que quería hacer aquí, bueno, lo que pasa es que esta es una imagen, no me deja. Aquí iba a colocarle unos guiones que tendríamos que enumerar aquí qué aplicaciones. De las siguientes aplicaciones, A, B y C, ¿cuáles tienen en su poder y utilizan? ¿Conoce usted el tipo de información que contiene el equipo atacado? El equipo que usted utiliza se vio afectado con el ataque a la red local. Denunció, se quejó de las anomalías que usted observaba en su equipo. Estas son algunas preguntas que se pueden formular a los sospechosos del ataque. ¿Sí? Entonces, dice que luego de ser recopilada la información, ya sea mediante entrevistas practicadas o mediante la información obtenida de la evidencia, se tabula en el cuadro de riesgo y criterios donde por cada riesgo existente se le asigna determinada puntuación, obteniendo al finalizar una puntuación como resultado de la reunión de riesgos y criterios. Ya veremos cómo se hace esos resultados y cómo se clasifica. Las preguntas a ser formuladas deben elaborarse teniendo como punto de referencia cada uno de los criterios contenidos en la tabla de riesgo y criterios. Igualmente, se debe tener en cuenta información que se ha obtenido de la evidencia analizada, es decir, tener presente parámetros como recursos empleados por el atacante, tanto en hardware como en software, experiencias del atacante en el manejo de sistemas y aplicaciones informáticas, conocimiento y privilegio de acceso a la infraestructura atacada, nivel de relación con el sistema afectado, acceso y manejo de los recursos de ataque, conductas sociales y laborales problemáticas. Estos son algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de formular la pregunta. Vamos a ver a continuación una tabla de riesgo y criterio donde será tabulada la información y se le asignará a cada criterio una determinada puntuación. Entonces, por ejemplo, estas son preguntas. Entonces, la pregunta viene, riesgo basado en los criterios de evaluación del modelo Scrum. Y en esta columna están los puntos. Entonces, estos son ejemplos de preguntas que se pueden formular para determinar el perfil de un criminal. Ahorita las miramos porque tenemos que mirar mirando cómo están clasificadas. Estos son solo ejemplos. Significa eso que si queremos aplicar el modelo Scrum, debemos redactar nosotros preguntas de acuerdo al hecho producido, al ataque, a los daños causados, a los sistemas afectados y en base para poderla aplicar a los sospechosos del ataque, siempre y cuando, por supuesto, se tenga sospechoso, porque en la eventualidad de que no se tenga sospechoso, pues no es posible hacerlo porque no hay a quién aplicárselos. Entonces, esto se tabula y al final nos da el total de puntos. La tabulación se asigna un 1 si, por ejemplo, utiliza la habilidad necesaria para el ataque. Si sí, un punto, si no 0. Tiene formación en cuanto a conocimiento y manejo de tecnología y método usado en el ataque. Si sí, 1, si no 0. Y así sucesivamente. Al final, sumamos y obtenemos el total de puntos. Ahorita lo vemos más. Entonces, mire cómo se da. A cada pregunta se le asigna un valor de 1. Si de acuerdo a la información recopilada y tabulada existe riesgo o criterio. ¿Cuál es el riesgo o criterio? Lo que evaluemos en cada una de las preguntas. Por supuesto, para un caso real hay que elaborar entre 50, 80, 100 preguntas para poder tener un criterio y determinar el posible perfil. Entonces, 1 si está de acuerdo a la información recopilada y tabulada, en caso de que exista el riesgo o criterio.
0 si de acuerdo a la información recopilada y tabulada no existe el riesgo o el criterio. Entonces, aquí vamos a colocar en la columna punto 1 o 0, de acuerdo a lo que cada criterio que se esté evaluando, pues se vaya considerando. Se sugiere leer el tema directamente de la LMS, o sea, en la plataforma, y remitirse a las fuentes de estudio sugeridas. Aquí hay otra fuente de estudio. Este es un documento muy interesante. Aquí nos habla del modelo deductivo y aquí nos hablan del modelo Scrum. Aquí están la habilidad de conocimiento de recursos y aquí complementan un poco y nos hablan de qué significa cada componente, habilidades. Se relaciona con la habilidad de uso sospechoso con los ordenadores y las tecnologías, conocimiento, recurso, autoridad, motivo, etcétera. Aquí entonces nos habla este documento del modelo Scrum. Pero también nos habla de unos temas sobre los gurús, los lammers. En fin, la idea es que ustedes hagan la lectura y se apropien también de estos documentos. ¿Cómo se hace la interpretación de la escala valorativa del modelo Scrum? Entonces, una vez tabulada la información y asignada la puntuación por criterio y riesgo, se efectúa la interpretación de la escala valorativa, pero antes se hace necesario la agrupación y clasificación de los criterios de riesgo teniendo en cuenta cada uno de los componentes de la siguiente forma. Entonces, de acuerdo al ejemplo que habíamos visto, nos dice que los criterios del 1 al 4 son las habilidades. Significa esto que la pregunta de la 1 a la 4 utiliza las habilidades necesarias para el ataque, demuestra conocimiento avanzado en la habilidad y requerimientos necesarios para el ataque, tiene formación en cuanto al conocimiento y manejo de la tecnología y métodos usados en el ataque. Esas 4 preguntas a las que nos hace referencia forman parte de las habilidades. De las 5 a las 7, de los conocimientos. Entonces, trabaja frecuentemente con el sistema afectado. Sí, es porque tiene conocimiento. Está familiarizado tanto con el sistema operativo como en el entorno afectado. Tiene acceso al sistema involucrado y afectado. Entonces, esas preguntas de las 5 a las 7 habla de conocimiento. De las 8 a las 12 habla de los recursos. Si nosotros miramos, tiene acceso al software necesario y utilizado en el ataque, tiene funciones administrativas sobre quienes se realizó el ataque, tiene permisos y acceso a los niveles de seguridad necesarios para efectuar el ataque, tiene conocimiento del sistema y el ambiente de la red afectado, tiene identificados posibles beneficios monetarios producidos por el ataque. Las 13 y 14 hablan de la autoridad. Si la miramos, dice, se ha identificado quejas o denuncias del sospechoso con el propietario del sistema fuente afectado, no demuestra preocupación o denuncia o reclama pérdida ocasionada por el ataque. Y finalmente, las 15 y 16 hablan de la motivación. Tiene planes o señales de retiro, renunciar o abandono de la compañía donde se encuentra el sistema involucrado. Tiene conductas problemáticas anteriores por violación de política de acceso informativo. Entonces, mire que esa pregunta la debemos entonces agrupar por los criterios: habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación.
para poderla organizar. Luego, que ya tenemos eso organizado, los niveles de interpretación de la escala valorativa se clasifican de la siguiente forma. Entonces, como aquí hay 16 preguntas, los puntos, el total de puntos máximo que se puede obtener aquí para el ejemplo es 16, ¿verdad? Aquí, porque hay 16 preguntas y cada pregunta la marcamos con 1 si se cumple o con 0 si no. Bien, entonces, para el caso del ejemplo, como hay 16 puntos, si se obtuvieron 12 o más puntos, hay un riesgo alto, mayor o igual que 12 puntos. Hay un riesgo medio entre 6 y 11 puntos. Hay un riesgo bajo entre 1 y 5 puntos. Y el riesgo inexistente sí nos dio 0 puntos. Entonces, como hay varios sospechosos y esta pregunta, este cuestionario se le aplica a todos ellos, cuando se haga la tabulación, la organización de la pregunta y obtengamos esta escala valorativa, podemos determinar entre los sospechosos cuál es el que tiene el perfil más próximo a haber cometido el hecho. Ahora, supongamos que no tenemos 16 preguntas, que tenemos 50. ¿Qué va a pasar si tenemos 50 preguntas? Entonces ya la escala ya no va a ser mayor o igual a 12. Yo voy a suponer que la escala puede ser mayor o igual, por ejemplo, que 35. ¿Qué es alto el riesgo? Voy a decir, por ejemplo, que entre 20 y 35 y 34, pues, porque 35 no se incluye, por ejemplo, así, tenemos un riesgo medio. Por ejemplo, entre 1 y 19 es bajo y 0 es inexistente. Esta escala valorativa, esto aplicaría para un rango de 50. Hago el ejemplo para que tengamos una idea de dónde sale en esta escala. Como en el ejemplo que estamos evaluando hay 16 preguntas, entonces la escala sí se divide así, más o menos. Si tuviéramos unas 50, diríamos que un puntaje mayor o igual a 35 es alto. Un puntaje entre 20 y 34 es de riesgo medio. Entre 1 y 19 es bajo. Y si es 0 es inexistente. Ya si tenemos unas 100 preguntas, entonces la escala hay que volverla a redimensionar para tener esos criterios y poder evaluar y determinar más bien el perfil de ese sospechoso. Esto es lo que hace el modelo Scrum. Basado entonces en los criterios de habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación, se diseña un cuestionario que va relacionado con el hecho punible se aplica ese cuestionario, se tabula, cada pregunta se califica con 0 y 1, finalmente se tabula, se suma
Y luego, de acuerdo a la escala valorativa, se determina si el sospechoso o entre los sospechosos cuál es el que tiene el mayor riesgo de haber cometido el hecho. Eso en síntesis es lo que hace el modelo Scrum, pero nos toca, repito, elaborar las preguntas y deben ser muchas preguntas para que el resultado sea lo más real posible. Esa pregunta la debemos formular. Podemos consultar en internet, ya hay algunos ejemplos de preguntas y nos podemos basar en ellas para el diseño del cuestionario. Entonces nos dice que al concluir la interpretación de la escala valorativa de riesgo, se puede concluir acerca de cuál de los sujetos entrevistados es el autor ejecutor del ataque o incidente. Contando con dicha información, se procede a elaborar el informe final del perfil del criminal, el cual debe contener la siguiente información. Datos de la investigación. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está investigando? Nombre y datos laborales del personal vinculado a la investigación. Sí, si tenemos 5 vinculados, pues aparecerán los nombres y los datos laborales de esas personas. Fecha en la que se realizó la entrevista. Cuando nos habla de la entrevista es en la que aplicamos el cuestionario. Debemos publicar las preguntas que se elaboraron, que se aplicaron. Debemos indicar el cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada. Es decir, debemos tener esta información, las preguntas tabuladas con unos ceros y el total de puntos que obtuvimos al finalizar. La escala valorativa, es decir, esta la tenemos que tener dispuesta en el informe. Esta para el ejemplo 1, esta para el caso de las 50 preguntas, ¿verdad? Que habíamos colocado. Bien. Y las conclusiones y resultado final. Entonces, las conclusiones va a decir que de acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista realizada, se considera que el sospechoso de haber cometido el ataque es fulano de tal, porque hubo una valoración de tanto, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, aquí es donde vamos a generar la conclusión y el resultado final de lo que obtuvimos con la aplicación del cuestionario y la tabulación de la información. Entonces, ese sería el informe que se debe evaluar. Repito, entonces debe tener datos de la investigación, o sea, qué se está investigando, los nombres y datos laborales de las personas vinculadas, la fecha en que se realizaron las entrevistas, publicamos las preguntas, el cuadro de riesgo y criterios tabulados, o sea, cada entrevista hecha tabulada, la escala valorativa y las conclusiones y resultado final. Eso es lo que propone el modelo Scrum de Don Parker para determinar el perfil de un criminal. Este es el mismo documento que ya habíamos visto, que nuevamente el elemento de competencia lo propone en su lectura. Y con esto finalizamos el elemento de competencia 3. Es realmente corto,
porque habla únicamente del modelo Scrum, que se resume entonces básicamente en elaborar un cuestionario, en agrupar, o mejor dicho, elaborar el cuestionario teniendo en cuenta los criterios de habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación. Hacer la tabla de la escala valorativa, aplicar el cuestionario, tabularlo y luego realizar el informe. Eso en síntesis es lo que nos muestra y nos dice el modelo Scrum. Ya habíamos visto acá entonces las siglas. Es la S de Skill, la K de Knowledge, R de Resource, A de Authority y M de Motivación. Esas son las siglas de lo que pertenece el modelo Scrum. Con esto damos finalizado la temática del módulo en sus 3 elementos de competencia. ¿Qué tenemos entonces nosotros para finalizar el módulo? Porque ya entramos a la fase final. Nos queda el trabajo 2. Se requiere que usted, como jefe de área informática de su organización, presente un informe detallado y sustentado de la investigación preliminar que hizo su grupo de trabajo sobre la situación expuesta en la actividad 1 u otra con la que desea trabajar. Bueno, recuerde que en la actividad 1 propusimos y ya desarrollamos el trabajo 1 y traemos un caso. Pues aquí más que actividad 1 había sido el trabajo 1. Ya tenemos un caso donde se determinó el tipo de análisis a desarrollar, se describieron los equipos a secuestrar, las evidencias a analizar, o sea que ya tenemos un posible conocimiento más detallado del caso. Ahora se pide entonces elaborar un informe, el cual debe contener los siguientes apartados. Propósito del informe. Explicar claramente el objetivo del informe, el público objetivo y por qué se preparó el informe. Autores del informe. Enumere todos los autores y coautores del informe, incluidos sus cargos, responsabilidad durante la investigación y datos de contacto. Resumen del incidente o situación expuesta. Bueno, este punto ya lo tenemos hecho en el trabajo 1. Sería copiar y pegar porque ya aquí lo tienen resumido. Evidencias, ya también las conocemos. Proporcionar descripción de las pruebas que se adquirieron durante la investigación. Al describir la evidencia, indique cómo se adquirió o cuándo y quién la adquirió. ¿Por qué? Porque hay un equipo de trabajo que están conformados por varias personas. Entonces, sería mirar esa parte. Detalles. Proporcionar una descripción detallada de qué pruebas se analizaron y los métodos de análisis que se utilizaron. Explicar los resultados del análisis. Enumerar los procedimientos que se siguieron durante la investigación y las técnicas que se utilizaron. Luego viene la conclusión. Debe ser específica para el resultado de la investigación. Citar pruebas específicas para probar la conclusión, pero no proporcione detalles excesivos sobre cómo se obtuvieron las pruebas. Esa información está en la sección de detalles. Incluya la justificación de su conclusión junto con pruebas y documentación justificativa. Debe ser lo más clara e inequívoca posible. 7. Documentos de apoyo.
incluya cualquier información de fondo a la que se hace referencia a lo largo del informe, como diagramas de red, documentos que describan los procedimientos de investigación utilizados y vistas generales de las tecnologías que se utilizan, vistas generales de las tecnologías que se utilizaron en la investigación. Finalmente, un glosario de términos utilizados en el informe. Entonces, es un poquito más extenso porque ya sería como la presentación del informe del caso con el que se viene trabajando. Eso entonces es el trabajo. Ya lo demás ustedes lo conocen, pues, que es la aplicación del documento APA. Y final está el foro 3. Hay una lectura propuesta del capítulo 3. Está en inglés, pero lo pueden traducir si no saben. Es corto. Y vamos a hacer un aporte sobre los 3 modelos propuestos en la lectura, indicando su apreciación al respecto. Ahí en esa lectura nos hablan de 3 modelos. Yo tengo el documento por aquí. Aquí está. Este es el documento que está allí. El capítulo 3 nos habla del modelo Scrum, del modelo Wood y del modelo Schutz. Son 3 modelos. Entonces la idea es leerlos. Aquí está. Y poder hacer un aporte en el foro. Y lo de siempre, responder a 2 compañeros, la forma de calificación, y esto va hasta el 20 de agosto. Hoy es 12, así que tenemos suficiente tiempo para desarrollar esta actividad. Con esto damos finalizado a nuestro módulo, ¿sí? Y terminamos toda la temática que nos aborda. Podemos entonces mirar aquí la página de inicio y vemos entonces rápidamente planteamiento previo, generalidades y componentes del modelo Scrum, metodología de aplicación del modelo Scrum y la interpretación de la escala valorativa. Eso, entonces, con eso finalizamos el módulo. Considero que para el próximo jueves no tendríamos temática que abordar y por lo tanto pues no nos reuniríamos, a no ser pues que surja alguna inquietud y se requiera. No sé, es mi propuesta, y más bien aprovechen el tiempo porque tienen que leer el documento para el foro, tienen que empezar a elaborar el informe con tiempo para que no tengan la premura más adelante de hacerlo. Preguntas, dudas, inquietudes. Nada, todo está claro. No, señor. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces, ¿están de acuerdo? El próximo jueves, más bien, esta horita la toman para leer, para participar en el foro, para empezar a trabajar, porque considero, pues, no tendría sentido, pues, no tenemos nada que compartir. Cualquier duda, me escriben al correo por el foro, y si necesito conectarme con alguno de ustedes para aclarar algo, nos conectamos con mucho gusto por el enlace, concertamos el día, la hora, y nos conectamos y trabajamos, no hay problema. Pero la idea es que ustedes puedan avanzar. Bien, no siendo más, entonces damos por finalizado nuestro encuentro y como siempre, pues quedo atento a sus inquietudes.
Vale, profe, muchas gracias. Listo, Con muchas mucho gracias. gusto. Que tengan buena noche y que descansen. Buenas noches, profesor, buenas noches.